¿Y si les dijera que una de las mayores revoluciones de la historia humana no se peleó con espadas, sino con semillas? Hoy vamos a meternos de lleno en la revolución neolítica. Hablamos de ese momento clave en que la humanidad dejó de andar persiguiendo su comida para empezar a cultivarla, y con eso cambió nuestro destino para siempre. Para entender de verdad esta revolución, arranquemos con una pregunta que parece simple, pero es gigante. ¿Cómo es posible que algo tan chiquito, un puñado de semillas, haya sido la base para construir nuestras aldeas, nuestras ciudades y, bueno, todo lo que llamamos civilización? Esa es la historia que vamos a desentrañar juntos. A ver, para que se entienda la dimensión del cambio, hay que comparar los dos mundos. Por un lado, el Paleolítico. La vida era nómada, un ir y venir constante buscando qué comer. La tecnología era la piedra tallada, lo que se podía hacer en el momento. Pero de repente, llega el Neolítico y ¡pum!, todo se pone de cabeza. La gente se asienta, produce su propia comida y desarrolla herramientas de piedra pulida, mucho más sofisticadas. No es una pequeña mejora, son dos formas de vivir totalmente opuestas. Y ojo, esto es súper importante. Esta transición no fue para nada un paso lento y gradual. Fue de hecho una ruptura. Hacia el final del Paleolítico, una serie de cambios muy profundos llevaron a la humanidad a un punto sin retorno, dando comienzo a una era tan, pero tan revolucionaria que hoy la conocemos como el Neolítico. Y en el corazón, en el mismísimo centro de esta revolución, está la agricultura. Es, en esencia, la idea radical de sembrar plantas a propósito. Esta práctica, que nació hace unos 10.000 años, significó que por primera vez el ser humano podía tener cierto control sobre su comida, en lugar de vivir dependiendo de la suerte de la caza o la recolección. La primera chispa que encendió todo fue la domesticación de las plantas. El asunto arrancó allá en el creciente fértil en el Medio Oriente, con cereales como el trigo. Luego se sumaron las legumbres y el lino. Pero claro, la idea era demasiado buena como para quedarse en un solo lugar, y así fue como se expandió por África, por Asia y con el tiempo llegó hasta América, donde surgieron otros focos súper importantes en Mesoamérica y en la zona andina. Pero la revolución no se quedó solo en las plantas, para nada. Casi al mismo tiempo empezamos a domesticar animales. Al principio, la cabra, la oveja, la vaca eran básicamente una fuente de carne y leche, pero enseguida nos dimos cuenta de que su utilidad iba mucho más allá. Se convirtieron en fuente de abono, de lana y, fundamental, en fuerza de trabajo. Hasta el perro, que ya era compañero de casa, encontró un nuevo trabajo como guardián de los rebaños. Y claro, la consecuencia más directa y lógica de tener tu comida y tus animales en un solo lugar fue la sedentarización, o sea, ese proceso en el que el ser humano dejó la vida de nómada para quedarse a vivir en un lugar fijo. Ya no había por qué moverse todo el tiempo. El hogar, por fin, podía ser permanente. Y esto desató un verdadero efecto dominó, una cascada de cambios imparable. Miren la secuencia. La agricultura asegura el alimento. Eso permite la vida sedentaria. Al quedarse en un lugar, la gente forma las primeras aldeas. Y para que todo esto funcione, se necesitan nuevas herramientas, nuevas tecnologías. Un cambio llevaba sí o sí al siguiente. Estas nuevas tecnologías no aparecieron por arte de magia, sino por pura necesidad. Esta nueva vida sedentaria trajo nuevos desafíos. Para trabajar la tierra, se perfeccionó la técnica de la piedra pulida. Para procesar los granos, se inventaron los morteros. Para guardar lo que sobraba de la cosecha, nació la cerámica. Y para vestirse, se empezó a tejer con la lana y el lino de los animales. Cada problema impulsó una nueva solución. Al principio, la vida en estas aldeas era bastante sencilla. Imagínense comunidades chiquitas donde casi todos eran familia. La idea de que una persona era dueña de un pedazo de tierra ni siquiera existía. La tierra era de todos y la cosecha se compartía. Era un sistema muy comunitario. Pero a medida que las aldeas crecían y había más y más comida, pasó algo fundamental. Ya no era necesario que todo el mundo se dedicara a la agricultura. Y esto abrió la puerta a la especialización, a eso que llamamos la división del trabajo, donde la gente empezó a dedicarse a otras tareas. Y así, poco a poco, la sociedad se fue haciendo muchísimo más compleja.
Aparecieron los artesanos, que se especializaban en cerámica o en tejidos. Surgieron los comerciantes que conectaban unas aldeas con otras. Y apareció una figura nueva y muy poderosa, el jefe. Alguien que se encargaba de poner orden, de impartir justicia y de organizar la economía de la comunidad. El legado del Neolítico fue tan grande que, de hecho, fue la puerta de entrada a la siguiente gran era de la humanidad. Todos sus avances prepararon el terreno para la metalurgia. Allá por el 4000 a.C. llegó el cobre, después el bronce y finalmente el hierro. Cada metal fue un nuevo capítulo en esta increíble historia. Entonces, la revolución neolítica nos dio la agricultura y las primeras aldeas, que son los cimientos de nuestra civilización. La pregunta que queda en el aire es, si miramos a nuestro alrededor hoy, en este momento, ¿cuál es la gran revolución que está pasando ahora mismo? Quizás tecnológica, social, no lo sé, que está diseñando el mundo del mañana.